Jonathan es profesor del seminario bíblico. Él está enseñando ahí este año. Es hijo de también un misionero llamado Roberto Simo. Yo a él sí lo he visto, no tomé clases con él, pero aunque no tomé clases de Apocalipsis con él, entonces tengo algunas notas de él que me parecen interesantes. No le voy a decir eso, no me deja ver la materia. Algunos estudiantes han compartido sus enseñanzas, lo que él ha enseñado de Apocalipsis. También sé que su papá era pastor en un pueblo y cuando yo pregunté tenía algunos pocos creyentes. Yo dentro de mí dije, ese hombre ha perdido el tiempo ahí. Pero luego leí que Jesús apenas tenía 2 y de los 12 se le torció uno y otro le estaba negando. Entonces sé que no perdió su tiempo, el tiempo su papá, que ha sido, creo que lo que Jonathan ha aprendido del Señor también a sus padres se lo debe, gracias al Señor. Entonces Jonathan Simon va a estar con nosotros aquí esta mañana, vamos a estar muy atentos. Para nosotros fue una bendición el primer culto que seguirá ahora. Él no es soltero, ya vino su esposa entonces luego la presentamos. Ella subió con los chicos. Vean, muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Estamos mirando Mateo capítulo 1, pues si quieren empezar a mirarlo. A mí me da un temor estar predicando aquí, especialmente con el profe aquí al lado. Él es el que debe estar predicando nosotros, el que sabe, ¿cierto? Pero Dios puede usar cualquier cosa. Él usa un asno en la Biblia, entonces puede que me sea. Mi esperanza es que esto sea de ayuda, que sea de ánimo para nosotros. Sí. Entonces, Mateo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Esto también va a ser un poco de un ejercicio de sola escritura. Porque a veces cuando leemos la Biblia, hay ciertas partes, si usted está haciendo lectura personal y salen algunos capítulos, uno empieza a leerlo y después va resumiendo, va leyendo rápido. Y este es uno de esos pasajes por lo general. Pero cuando afirmamos sobre escrituras, que es toda la escritura, que Dios la protegió para nosotros, aún ahora, incluyendo este pasaje, creo que hay algunas cosas muy bonitas aquí. Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Y así dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esdrón y Esdrón a Aram. Ustedes dirán, ¿cómo va a ser esa predicación? Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Quiero que miremos también 21 al 23. Cuando el ángel se le aparece a José y dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oremos. Señor, muchísimas gracias
Gracias por tu palabra. Gracias que al estudiarla vemos tu fidelidad a tu pueblo. Vemos tu amor para con nosotros. Y vemos que la mejor esperanza que tenemos verdaderamente es Dios con nosotros. Señor, yo pido que por medio de tu Espíritu abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento para tu palabra. Señor, quíteme de medio a que lo que se oiga sea claro y sea de ayuda. Y eso solo podemos pedir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. A mí no me gusta estar equivocado. Si usted le pregunta a mi esposa, va a ver que es así. Cuando me equivoco, yo busco excusas para mostrar que no estaba tan equivocado como parece ser. Pero también estoy convencido de que el propósito del aprendizaje es aprender de nuestros errores. Yo soy profesor en el seminario, yo enseño historia, y cuando uno oye eso, por lo general se saca las almohadas y la cobija para que nos digan cuentos. ¿Sí? La historia a veces nos parece aburridora. Sin embargo, yo tuve un profesor una vez, y en el proceso de educación muchas veces nos da miedo equivocarnos. En las pruebas nos ponen una X grande roja, ¿sí? Uno entrega un trabajo que está tachado y rayado. Pero yo tuve un profesor que le dije, yo quiero que se equivoque, porque eso permite el aprendizaje. Sin el error no se puede aprender. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida nosotros somos así. Queremos evitar hacer errores, pero también después de cometer errores queremos esconderlos. Dentro de la historia es lo mismo. A veces nosotros negamos nuestro pasado porque no queremos que la gente lo sepa. Sin embargo, lo que vemos en el pasaje de hoy es que Dios usa esos errores, Dios usa esas fallas para su vida, para el reino. Y muchas veces esas fallas resaltan su fidelidad y pueden ser de ayuda para otros. Entonces, o podemos esconder nuestras fallas o podemos ver la fidelidad de Dios en ellas. Y por eso lo que vemos de este pasaje es porque Dios está con nosotros, por Emmanuel, aunque la embarremos, aunque tengamos fallas, debemos mirar hacia Cristo, porque Él toma esas fallas y trae reconciliación, trae restauración de en medio de esas fallas. Ahora, estamos hablando de solo Cristo desde dentro de la Reforma, ¿sí? Ahí tienen, por si acaso queremos hacer trampas. Si se me olvida uno, muchísimas gracias por tener eso ahí, pastor, por si acaso. Pero una de las cosas que se nota, apenas antes, los reformadores resaltaron estas ideas. Pero si uno mira unos pocos años antes de la Reforma, era un tiempo oscuro, era un tiempo difícil. Sí, Dios preservó un remanente para sí mismo, pero por ejemplo, si uno mira los líderes de ese tiempo, es como más o menos leer el libro de Primera y Segunda de Reyes. ¿Usted alguna vez ha leído el libro seguido? Como tal rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sigue, ¿cierto? Y uno se desanima, después encuentra uno que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el siguiente hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Cuando uno mira la historia, apenas antes de la Reforma, es un poco así. Uno ve algunas pocas personas que querían traer lo bueno, pero la mayoría, por ejemplo, si uno mira a los reyes, la monarquía durante ese tiempo, muchas de las guerras que se pelearon fue por cosas personales, o porque querían más terreno, o algo así, y la gente llegó a no confiar de sus reyes, porque los reyes los mandaban al pueblo común a pelear por cualquier cosita. Entonces, la gente común perdió confianza en los reyes. La gente común también perdió confianza en la iglesia. Durante ese tiempo se abusaba del poder de la iglesia. Se decía desde el púlpito cosas para aprovecharse de situaciones, que se vendían indulgencias. Habían algunos papas que tenían una fama horrible, cosas que ni se harían dentro de un hogar, y eso se estaba haciendo desde lo más alto de la iglesia. Entonces la gente perdió confianza en los reyes, pero también en la iglesia. Durante este tiempo también, muchísimas gracias. Se nota que estoy. Durante este tiempo, muchas gracias, perfecto. Gracias. No, está bien. Mejor, muchas gracias. ¿Se imagina si lo hubiera abierto acá? Muchas gracias. Una de las cosas que se nota durante este tiempo es que también no se podía confiar en los doctores. ¿Por qué? En esos años ocurrió lo que se llama la plaga bubónica. Entonces, cuando habían tantas guerras, entonces la gente del campo se mudó a la ciudad.
Eso suena como Colombia hoy en día, ¿cierto? Entonces se mudaron a la ciudad para protegerse, para estar seguros. Pero cuando llegaron a la ciudad, empezó a haber una plaga que el primer día de pronto le daba una fiebre. Al tercer día uno se olvidaba el nombre de las personas a los lados y al quinto día uno estaba muerto. Y estas plagas pegaban a las ciudades cada más o menos de 8 a 10 años. Y los médicos no podían hacer nada al respecto. Había un temor de la muerte. No se podía confiar en los reyes, no se podía confiar en la iglesia, no se podía confiar en los médicos. Era un tiempo de temor y de inseguridad y de dificultad. Y sin embargo, desde esa oscuridad, desde corrupción, un tiempo de corrupción, Dios trajo una temporada por la cual aún hoy nos acordamos de gente que resaltó lo más importante de la palabra de Dios. Dios trajo luz en la mitad de esa oscuridad. Y de la reforma, de un tiempo difícil, algunas personas resaltaron estas olas. La de solo Cristo, la idea es, solo por medio de Cristo tenemos salvación. Hechos 4:12, ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Ninguna obra humana es capaz de sobrepasar la obra de Cristo. La muerte, la resurrección, la vida, la encarnación, toda la obra de Cristo transforma nuestra realidad. Pero esa dificultad de la reforma tiene unos paralelos muy interesantes con los tiempos apenas antes de que Cristo nació. También fue un tiempo de oscuridad, de inseguridad, de temor. Si uno mira, por ejemplo, desde el exilio, en el exilio Dios estaba castigando a su pueblo por la idolatría, pero desde el tiempo del exilio y antes, pero también durante el tiempo del exilio, hay profetas que animan al pueblo. Vea, esto es un tiempo difícil, pero Dios va a mandar un rey como David que va a restablecer el reino. Él va a mandar un profeta como Moisés, ¿sí? Entonces, desde el exilio para adelante estaban buscando, ¿será que va a venir el Mesías? ¿Cuándo viene el Mesías? Especialmente en esos tiempos de dificultad, de temor. Y cuando uno llega a los años apenas antes de que Cristo nació, no fue tiempo de tranquilidad, no fue tiempo de calma política. La nación, o sea, Palestina estaba bajo el control de los romanos. Y generales del norte se peleaban contra generales del sur y resultaba que se encontraban en Palestina para pelearse. ¿Sí? Constantemente había rebeliones, gente de la nación de los judíos que no quería estar bajo el poder de los romanos y se subían para tratar de liberar al pueblo y nunca sobrevivían mucho tiempo. Y ya los judíos tenían una fama para los romanos, que esa es una gente rebelde. Entonces, en forma política, no se confiaba en el gobierno. También había poca confianza en los líderes religiosos. Y Dios no había mandado al Mesías. Y su pueblo espera y espera y espera. Y cuando por fin nació el Salvador, nació en un país que no tenía paz. Nació en un potrero. Usted sabe, a veces nosotros pensamos en el pesebre de Navidad y tenía pasto ahí limpio y un potrero. ¿Usted ha olido un potrero alguna vez? La realidad donde Cristo nació fue lo más humilde del mundo. Y Él nació en un tiempo de desconfianza, con gente desilusionada, que estaban oprimidos por los romanos, y nació con padres que estaban pero súper desanimados. Piensa en su mamá, una joven embarazada sin estar casada. Eso fue la realidad de Cristo. Y este pasaje resalta esa realidad. Muchas veces, por lo general, cuando uno tiene una genealogía, es para mostrar de dónde viene uno, ¿sí? Yo vengo de la línea de David, ¿sí? Será importante, ¿sí? Y el propósito es mostrar un linaje real o un linaje religioso o gente que hizo lo bueno. Y culturalmente el propósito es para mostrar que la familia de uno hizo lo bueno. Entonces, como ellos fueron importantes, puede que yo también lo sea, ¿cierto? En un pueblo pequeño, muchas veces, cuando se conoce un joven, se le pregunta, ¿quién es su papá? ¿O quién es su abuelo? Y los que conocían los abuelos, va a ser tremendito. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? Tenemos ese entendimiento.
En cierta forma, así es una genealogía. Sin embargo, esta genealogía es un poco diferente. Está dividida en 14 generaciones, pero esta genealogía tiene 5 mujeres. Esto es raro. Y no solamente tiene 5 mujeres, pero son las 5 mujeres que por lo general uno no resaltaría. Toda familia tiene sus familiares que a veces uno esconde, ¿sí? Que no quiere que otros sepan que son familiares de uno. Y esos son esos familiares. Y sin embargo, el autor de Mateo lo resalta, lo repite. En esta genealogía no está Sara, no está Rebeca, no está Raquel. Y es importante ver las que sí están. Y los nombres cargan toda una historia. A veces uno lee estos nombres porque no son nombres comunes y quién serán, nos aburrimos un poco, pero un nombre carga toda una historia. Cuando yo primero llegué al seminario, me decían, vea, usted tiene que conocer al hermanito. ¿El hermanito? ¿Quién es él? Ah, no, es un profesor, el hermanito. Resulta que estaban hablando del profesor Fernando Mosquera, ¿sí? Y con ese nombre ellos se reían de cosas que dijo en la clase y cómo él oraba con uno al instante sin importar, ¿sí? Pero para mí, yo no conocía el nombre, entonces no conocía todas esas historias. Al conocerlo uno dice, ah, el hermanito. Cuando leemos esas historias, quiero que nos acordemos que estas fueron verdaderas personas, que tuvieron verdaderas vidas. Y al mirar esas vidas uno ve la fidelidad de Dios. Y eso nos acuerda de por qué es tan importante solo Cristo. Entonces quiero que mantengan sus Biblias abiertas y miren conmigo. Vamos a ir un poco al Antiguo Testamento. Pero quiero solamente mirar las vidas de estas 5 mujeres en la genealogía y tratar de pensar por qué será que sí lo tienen. Entonces, primero, mira el versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Ahora, por lo general nosotros hay un sentir de orgullo con el nombre Judá. Hablamos del león de Judá y los reyes venían de la tribu de Judá. Pero si uno mira el carácter de Judá, da un poco de vergüenza. Si va a Génesis 38, vaya a Génesis 38. Pero primero mire a Génesis 37. Si usted mira a Génesis 37, usted va a ver que ahí se habla de José, uno de los hijos de Jacob, que fue fiel aunque los hermanos lo vendieron en esclavitud. Una historia muy, muy dura. Y si uno mira el capítulo 39, también habla de José. 40 también habla de José. Dentro de la Biblia, especialmente Génesis, esta es una de las narrativas más largas de la Biblia. Varios capítulos. Pero uno llega al capítulo 38 y no habla de José. Habla de este tipo, Judá. Judá tenía 3 hijos. Él, Onán y Selá. El hijo mayor, él se casó con una muchacha que se llamaba Tamar. Pero, según el texto, él hizo lo malo ante los ojos de Jehová y murió. Ahora, según la costumbre, el siguiente hijo tenía que casarse con la misma mujer. Pero ese siguiente hijo, también después de un tiempo, porque hizo algunas cosas incorrectas ante Jehová, también murió. Entonces, el papá Judá tiene 3 hijos. 2 han muerto al estar casado con esta señora. Entonces él dice, mejor esperemos, cásese con el más joven, pero en unos años. ¿Qué será que él estaba pensando? ¿Qué tenían de común los 2 hijos mayores? ¿Será que lo que cocinaban? Pero la idea es, él no tenía confianza de que quería dejar que su hijo menor se casara con ella. Entonces dijo, quédese en la casa de su papá. Ella no podía casarse con otra persona, no podía seguir adelante con su vida. Después, si uno sigue leyendo, dice que ella se vistió como una prostituta. Judá va al pueblo y se acuesta con ella. Entonces él se acostó con su nuera. Se complicó la cosa, ¿sí o no? Después resulta, sale a la luz, ¡ay! Está embarazada Tamar. Y Judá piensa, ¡ay! Me libré de este complique, porque él no sabía con quién se había acostado, ¿cierto? Entonces él dijo, ¡ay! Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando él se dio cuenta que ella estaba embarazada, pues le fue infiel, quemémosla, matémosla. Están por matarla y ella muestra, el papá de mi hijo le pertenecen estas cosas. Y resulta que era el suegro. Ahora, note, entonces, ¿quién debía ser quemado? Judá, ¿sí o no?
Él fue culpable. Y si uno mira, si uno lee, hay textos de la antigüedad que trataban de, no, es que Judá estaba de viaje, no, es que él pecó, simplemente. Y la paga del pecado es particularmente resumen. Y lo que es interesante es, ella sobrevive y hasta Judá dice de ella es más justa que yo. Judá se da cuenta que él había hecho algo muy, muy malo. No solamente con uno de los hijos, pero también con su nuera. Después nacen 2 hijos, Pérez y Sera. Y técnicamente ellos nacen sin papá. Porque, ¿quién era el papá? El abuelo. ¿Sí ven cómo está de complicada la cosa? Y dentro de Génesis uno mira la fidelidad de José y que Dios estaba con José en capítulo 37 y Dios estaba con José en capítulo 39, 40 y 41. Aunque las cosas estaban horribles, Dios estaba con José. Pero en el 38 nos resalta, aunque Judá hizo algunas cosas horribles, Dios estaba con él y Dios estaba con Tamar, aún en su situación de oscuridad. ¿Por qué? Porque a través de esta situación, a través de esta familia que da vergüenza, Él trajo, según Mateo 1, el Mesías, el Salvador del mundo. Si ve esta historia que nos gustaría esconderla, sin embargo, Dios la usó, Dios la restauró, Dios restauró esta familia para traer el Salvador del mundo. Miremos el siguiente nombre. Mira el versículo 5 de Mateo 1. Ese es el segundo nombre. Salmón engendró de Rahab a Booz. Ahora, si uno mira en Josué capítulo 2, Rahab era una extranjera, era de la ciudad de Jericó, ¿cierto? Ustedes saben la historia de que había la muralla de Jericó y que hicieron los israelitas, marcharon alrededor, tocaron las trompetas, ¡pum! Se cayó la cosa, ¿cierto? Si uno echa para atrás un poco, uno ve que había una mujer, Rahab, que tenía un hotel. Pero este hotel no era un hotel común y corriente. Este era un hotel con mala fama. La gente de la ciudad de Jericó, las esposas, si los esposos iban por esa calle, no te vaya a ir por la calle donde está el hotel de Rahab, ¿sí? Tenía fama de prostitución. Aún en Jericó, en una ciudad cananita, ella no tenía buena fama. Sin embargo, si usted mira Hebreos capítulo 11 y Santiago capítulo 2, se dice, ella es famosa en el Antiguo Testamento porque fue salvada por su fe. Se le resalta como una persona de fe. Y si uno mira Josué capítulo 2, versículo 9 al 12, se resalta como ella se comprometió, ella quería ser parte del pueblo de Dios. Después de que las murallas cayeron, ella se casó con alguien que se llamaba Salmón, quien era de la familia de Aarón, los sacerdotes. ¿Se imagina la dificultad para una cananita que había sido prostituta, que se casa con alguien de la familia de los levitas? ¿Qué dirían de ella? Habían otros israelitas con quienes se podía casar, pero se casó con Rahab. ¿Por qué será? Lo tremendo de esta mujer es que ella puso su vida en riesgo para ser una de las personas del pueblo de Dios. Y Dios la usa como herramienta para traer salvación al mundo. Y según este texto, ella es la mamá de Booz. Ahora, yo le hago esa pregunta. ¿Usted de dónde aprendió ser amable? O la hospitalidad. Por ejemplo, si alguien llega a su casa, ¿qué se hace? Siéntese, quiere un tintico, vea, le traigo el pan, ¿cierto? ¿De dónde aprendió eso usted? De la mamá, de pronto la abuela, ¿cierto? Muchas de las cosas que nosotros aprendemos no es porque se nos dice, pero se nos muestra. Ahora, yo les dije que yo venía de un pueblo pequeño. Cada pueblo pequeño tiene su borracho. ¿Sí o no? O está dormido en la calle, o está tomando. Uno de los dos. Siempre. Entonces, cuando uno lo ve dormido ahí en el andén, uno va caminando por el lado, calladito. ¿Para que no lo vea? Para que no se despierte. O si está despierto, uno todavía lo evita. No toca ir por este lado. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es que los evitamos? Nos van a pedir dinero, a veces se vomitan. Eso, a veces son bravos. Pero mi papá no hacía eso. Mi papá, cada vez que los veíamos, ellos lo veían, ¡ah, Robertico! Y ya lo conocían.
Y él les hablaba, les compartía del Evangelio. Si estoy hablando por usted, tiene que tener cuidado con su vida. Toca que se cuide, usted está desperdiciando. ¿Sí? Le decía cosas así. Y yo a veces le preguntaba, ¿usted por qué hace eso? A mi papá. Y él dijo, porque yo era esa persona. Yo era ese borracho. Y gente, a mí, una persona en particular, me compartía el Evangelio, aún en esos tiempos más difíciles. Y yo digo, de pronto Dios puede usar aún las palabras en ese momento para cambiar el corazón de alguien. Yo no solamente fue algo que me enseñaron, es algo que me mostraron. Muchas veces los extranjeros en Israel se los trataba como ese borracho. Uno no les tenía confianza. Parte de la ley es no hay que casarse con gente extranjera, ¿sí? Entonces, lo interesante, cuando uno mira a Boaz, vamos a mirar la historia de Ruth en un momento, viene una extranjera a coger trigo y él la deja y él la protege y todo esto. ¿De dónde cree que él aprendió a cuidar del extranjero? De la mamá, Rahab. Y lo que a mí me asombra es que, en cierta forma, la reputación que tenía Rahab todavía era una que era mala, ¿sí? Había sido prostituta, había sido cananita, entonces no se podía confiar de ella. Pero en su hogar, yo apostaría que ella sí enseñó a su hijo a cuidar del extranjero. Y que por eso él estuvo dispuesto no solamente a cuidar de ella, pero también después vamos a ver, casarse con ella. En las cosas pequeñas, ella sí se dedicó a lo correcto. Sin embargo, en la genealogía, ella tenía mala fama. Y sin embargo, Dios trajo restauración para el pueblo de Dios por medio de una extranjera. La última persona que uno esperaría. El tercer nombre en esta lista es el nombre de Ruth. Miren el versículo 5, perdón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed. Ahora, Ruth era una extranjera y era viuda. En los tiempos de los jueces, en los días de los jueces, así empieza el libro de Ruth. Si yo cometí un error cuando era pastor de jóvenes. Yo empecé a enseñar el libro de jueces. Porque me parecía un libro de acción y si esto y lo otro. Pero al fin y al cabo, después de enseñar un poco, me tocó saltar unas secciones. Porque uno llega a unas secciones y se imagina yo enseñando esto, ¿cómo regresarían los jóvenes a sus casas? ¿Sabe lo que me enseñó el pastor? No lo he dicho. Porque uno llega al punto en el libro de jueces donde el pueblo de Dios es peor que los pueblos que lo sacaron, peor aún que Sodoma y Gomorra. Si uno lo compara con Génesis, son peores que Sodoma y Gomorra, porque hubo una generación que no conoció a Dios ni lo que Él había hecho. Entonces, en los días de los jueces hubo guerras, hubo corrupción. El pueblo de Dios estaba, pero el colmo del descaro. Y fue durante ese tiempo que uno lee en el libro de Ruth, que Ruth se dedicó a quedarse con su suegra. Ahora, la esposa de la suegra había muerto, la esposa de la nuera, Ruth, había muerto. Entonces ellos no tenían esperanza. La única esperanza que Ruth tenía para seguir adelante en su vida es casarse con otra persona. Pero Noemí iba a regresar al pueblo de Israel. Y Ruth decide, yo voy a cuidar de mi suegra. Yo voy a dedicar mi vida para cuidarla. Eso quiere decir que ella estaba votando la posibilidad de tener una familia propia, hasta cierto punto. Tremendo. Pero ella quería cuidar a Noemí y ella quería estar bajo su Dios. Si uno lee en Ruth capítulo 1 y después capítulo 2. Es tremendo como ella lo hace. Y en esta vida, por lo general, nosotros glorificamos los que salen adelante en sus estudios, ¿sí? Los que se van a la universidad y después son profesionales y se apoyan a sí mismos, y nosotros decimos, yo quiero que mi hijo sea así, o mi hija sea así, y lo glorificamos culturalmente. Pero lo que hizo Ruth, ella podía tratar de seguir adelante, encontrar una esposa, tener una familia propia, pero en vez de hacer eso, ella dio prioridad a lo importante, no lo urgente. Ella dio prioridad a cuidar de su nuera. Y su obediencia, al fin y al cabo, atrae a un hombre fiel a Dios, que se llama Boaz. ¿Sí? Él cuando habla con ella, él dice, me han dicho de cómo usted cuida a su suegra. La forma en que ella lo trataba estaba asombrando a la gente de Israel. Y ella era una extranjera. Y es tremendo, solo 2 veces en el libro de Ruth muestra algo que Dios está haciendo. Una vez
cuando ellos regresan a la tierra, dice que el Señor volvió a visitar al pueblo de Israel para que tuvieran suficiente comida. Pero en Ruth 4:13 es la segunda vez. Ruth se casa con Booz y dice que Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, y ella tiene un hijo. Y entonces ella se casó y tiene una familia y todos vivieron felices de ahí en adelante. Pero si usted mira el final del libro de Ruth, mire Ruth capítulo 4, ¿cómo es que termina el libro? Termina con una genealogía que llevaba hacia David, que iba a sacar a su pueblo de los días de los jueces y que iba a establecer la monarquía. Y él llega a ser el rey más famoso de todo Israel. A través de una extranjera, Dios trajo la redención de Israel. Podríamos terminar allá. Sin embargo, esta genealogía pone otra mujer en esta lista que está conectada con David. Y vamos a ver que el salvador de la nación de Israel no era David. Y esto lo resalta. Si usted mira en el versículo 6 de Mateo 1, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Ni pone su nombre. Sabemos que se llamaba Betsabé, pero no pone su nombre. Resalta el que David estuviera casado con la mujer de... Entonces, esta mujer ya estaba casada. Miren 2 Samuel 11. Miremos allá juntos. Porque me parece, para entender esta sección, tenemos que ver qué tan profundo de veras fue este pecado de David. 2 Samuel 11. Aconteció al año siguiente. Entonces, hasta este punto, Dios ha establecido a David como el rey, le ha dado victoria sobre los enemigos, pone el tabernáculo en Jerusalén, las cosas están pero bien. Después llega el capítulo 11. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Entonces David, como rey, ¿qué debe hacer? Salir a la guerra. Bueno, que David envió a Joab y a los siervos y todo Israel. Entonces, ¿a quién envió David? Al resto de la gente. Él se quedó. Y ellos destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, de pronto tenía cosas muy importantes para hacer. Miremos el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Cuándo se levantó de la cama? Este descarado. ¿Sí o no? No es que se quedara en Jerusalén porque tenía harto que hacer. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo él? Mi mamá antes decía, como solo una mamá puede, las manos desocupadas son herramientas del diablo. Y no tiene nada que hacer. Y acá uno lo ve un poco, ¿cierto? No tenía nada que hacer. De buenas que no tenía televisor. Entonces ahí está en la terraza caminando. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahora, a mí como joven se me decía, vea, la primera mirada es gratis. Lo que quería decir con eso, mi amigo, es que hay veces que uno mira algo y se da cuenta, yo no debo estar viendo esto. Entonces ahí, en ese momento, uno tiene la oportunidad de resistir la tentación, mirar al otro lado, irse, huir, hacer lo que tiene que hacer. Y eso es lo que se debe hacer. Y David pudo haber bajado la vista, irse donde él tenía que estar, ¿sí? Uno ve tantas oportunidades para él hacer lo correcto, pero en vez de eso, él se da cuenta que ella era muy hermosa y se estaba bañando. Se aprovechó de su casa. Envió David a preguntar por aquella mujer, no por curiosidad nomás para ver quién es, ¿no? Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el Eteo. Y si usted mira al final de 2 Samuel, se da cuenta que Urías era uno de los hombres valientes de David. Era un extranjero que decidió pelear por el pueblo de Dios. Y ella estaba casada con un amigo de David. Bueno. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es muy probable que ella estaba en esa temporada del mes cuando no se debía tener relaciones sexuales. Añade eso a los pecados de David.
Y consiguió la mujer y envió a sabérselo a David, diciendo: estoy encinta. Entonces lo que él hace es, dice a Urías que regrese, lo emborracha y lo manda a la casa a ver si él se acuesta con su esposa. Pero Urías el Eteo era más justo que David. Y vemos que él, si uno sigue leyendo ahí, él se acuesta afuera del palacio en el piso, porque él dice: si el arca de Dios está en el campo durmiendo en el piso, el pueblo de Dios está durmiendo en el piso, ¿yo qué voy a ir a la casa y dormirme en un colchón cómodo? Entonces David se da cuenta, esto no va. Entonces él lo manda y hace que Joab arregle las cosas para que Urías muera. Después de que Urías muere, él se casa con Betsabé, como si nadie se diera cuenta, y él piensa: yo me arreglé esta cosa. Pero si uno mira con cuidado, él no solamente fue David que pecó, él también hizo que otras personas pecaran. Joab, por ejemplo, la muerte de Urías fue a causa de lo que hizo Joab. Él incluyó a otras personas en su pecado. El rey más grande de Israel, que se dice que Jehová estaba con él y el Espíritu estaba sobre él. Sin embargo, él pecó de esta manera tan grave. Y lo que a mí me asombra, si usted mira 2 Samuel 11, versículo 27, el último versículo, dice que los ojos, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aún Jehová vio lo que hizo. Dios con nosotros, estaba con David en las buenas, pero también en las malas. Y si uno lee en los Salmos, Salmo 51, es un capítulo de arrepentimiento, y uno ve que el corazón de David cambió, ¿sí? Y es muy bonito ver la restauración, pero las consecuencias de su pecado siguieron. Amón y Tamar, el hijo y la hija de David, Amón se aprovecha de su hermana, y después uno de los hermanos lo mata. Y un pecado de un personaje público tiene consecuencias públicas en esta sección. Y entonces en Mateo capítulo 1, esta genealogía quiere resaltar no solamente que Jesús era de la línea de David, pero la línea de David estaba quebrantada, estaba rota, tenía muchísimos problemas. Y sin embargo, Cristo, cuando tomó esta genealogía, había todas las líneas del mundo que él hubiera podido tomar. Y él tomó una línea que tenía problemas y tenía gente que se ha equivocado. ¿Por qué? Porque Cristo toma lo roto. Cristo toma nuestros errores. Cristo toma las cosas que embarramos y las restaura y las hace algo pero bello. Y si esto no resalta esto, o sea, Dios puede usar cualquier cosa por medio de Cristo para traer restauración. Y eso vemos con el último nombre, la última mujer de esta genealogía. Y eso está en el versículo 16. María, joven, no estaba casada y estaba embarazada. ¿Se imagina ella diciéndole al pueblo: no, esto fue Dios, el Espíritu Santo, no fui yo? ¿Quién le iba a creer? Ni el esposo lo creía. Uno ve que el ángel se le aparece al esposo porque le dice: vea, esto es del Espíritu Santo, porque José sabe, no es mío, tiene que ser de otro. Él iba a dejarlo. Y sin embargo, lo interesante es, si uno mira, por ejemplo, vaya a Lucas, no vaya ahora, pero algún día vaya a Lucas 2 y mire, después que se le dice que ella va a tener un hijo, ella canta una canción. La canción que ella canta en Lucas capítulo 2 cita el Antiguo Testamento, cita la canción de Miriam, cita a Habacuc, cita a Sofonías. Y es tan bonito ver una mujer que conocía de las Escrituras someterse a la voluntad de Dios. Sin embargo, para el resto de su vida, para las personas del pueblo, ellos ¿qué iban a decir de María? No, ella. ¿Qué iban a decir de este niño que nació? No, él, me imagino que será como el papá. ¿Quién sabe quién es el papá? Pero bueno. ¿Sí o no? Y sin embargo, Dios usó Rahab, Tamar, Betsabé y María, que a los ojos del pueblo eran igual. Y Dios lo usó para traer la restauración del mundo. Pero quiero resaltar, no solo son las mujeres que traen vergüenza dentro de estos sí, fueron también los hombres. David, ya dijimos eso. Manasés, si usted mira en la lista donde aparece Manasés, según Jeremías 15:4, él fue el responsable para el exilio.
fueron los pecados del pueblo, pero Jeremías resalta que su pecado ya hizo que no se pudiera aguantar más. Si uno mira la lista de los reyes en primera y segunda Reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, eran hombres y mujeres que la embarraron. Y sin embargo, esta genealogía resalta retóricamente que Dios trajo la redención por medio de estas personas, y por medio de sus malos hechos Dios los cambió y los restauró para traer al Cristo vivo y verdadero. Y lo tremendo, si uno compara esto por ejemplo con lo de la Reforma, en la Reforma era un tiempo muy difícil, y sin embargo Dios levantó a gente que resaltó estas ideas para acordarnos. Vean, nosotros no solo somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por la obra de Cristo. Pero en igual forma, nada que tú has hecho y nada que yo haya hecho es más grande que la obra de Cristo. Piensa en eso por un momento. Muchas veces nosotros decimos, vean, yo sé que Jesús perdona pecados, pero es que usted no tiene ni idea de lo que yo he hecho. Usted no tiene ni idea de lo que yo he pensado. Usted no sabe de dónde vengo. Piensa en dónde Jesús vive. Y si Él pudo traer restauración de esa situación, Él puede traer restauración de cualquier situación. Y eso es lo tremendo. La esperanza principal de este pasaje no está en las personas, está en el último nombre de esta genealogía. Y si usted mira, por ejemplo, versículo 23, Dios con nosotros. A través de toda esta historia, si uno mira los pasajes, en cada uno de ellos se encuentra que Dios estaba con su pueblo. En la mitad de las dificultades, en los días más oscuros, Dios estaba con su pueblo. Y en el día cuando vino Jesucristo, cuando la nación romana estaba oprimiendo al pueblo de Dios, y no había ni esperanza, y Herodes era uno de los reyes peores, sí, Dios estaba con su pueblo. Y eso nos da esperanza, porque cuando decimos solo Cristo, no es que solo afirmamos que Cristo me perdonó los pecados, pero en la situación en la cual estamos, si nosotros hemos tenido fe en la gracia de Cristo, en los tiempos más oscuros podemos decir, Dios con nosotros. ¿Y por qué? Mira el versículo 21. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La más grande esperanza que tenemos es Cristo. Y piénsalo de esta manera. Él nació y restauró su familia. Él vivió una vida de dolor. Él tuvo hambre y Él restauró la vida. Él murió para que tú no tuvieras que morir. Y Él resucitó para que nosotros también pudiéramos tener la esperanza de la resurrección. Según 1 Corintios 15, nosotros tenemos la esperanza de resurrección porque Él resucitó. Solo por medio de Cristo. Por eso nos llama a poner nuestra confianza en Él, vivir para Él. ¿Por qué? Porque ninguno de nuestros errores es más grande que la obra que Él hizo. Esta lista de nombres es importante por el último nombre, por Jesucristo. Entonces, cuando afirmamos solo Cristo, no es solo esta idea teológica, ¿sí? No es solo esta idea abstracta, es una idea también muy práctica, que nada, ni lo bueno ni lo malo, ni nuestros éxitos ni nuestras fallas son más grandes que la obra de Cristo. Tú no eres lo que hiciste. Si nosotros nos llamamos creyentes y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros no somos caracterizados por los errores y la familia y cualquier cosa del pasado. Nosotros somos caracterizados por quién es Jesucristo. Y quiero terminar con una historia. Se habló de mi papá un poco. Todos tenemos nuestros héroes de la fe. Y él es uno de los míos. Sin embargo, si usted le pregunta a él de su vida antes de ser un creyente, él era un borracho, era drogadicto, él dejó de estudiar y se fue de la casa, ¿sí? Tenía el pelo larguísimo. Yo solo he visto fotos. Y sin embargo, Dios transformó su vida. Antes de eso, él era la oveja, ¿sí? que en su familia era el último que hubiera dicho, él va a ser un creyente, más o menos alguien que iba a enseñar la teología. Y sin embargo, Dios transformó la vida de él. Mi mamá, un poco diferente, pero igual, dentro de su familia, sería la última persona que se esperaría que iba a ser creyente. Y sin embargo, Dios cambió su corazón. Y toda mi vida, eso fue un testimonio para mí, que Dios puede tomar y restaurar. Y yo vi una familia restaurada. ¿Sí? Yo vi la parte después. Pero si uno mira la parte de antes, yo sé que ellos,
sufrieron a manos de tantos, quejas de tantos, chismes de tantos. Y sin embargo, Dios usó sus vidas para muchas personas, pero también para la mía. Dios puede restaurar una familia. Y por medio de la familia puede traer ayuda, ánimo y restauración para otros. Entonces yo les animo que eso sea, que nosotros salgamos de acá pensando en eso. Señor, use mis errores. Señor, use mi familia para tu gloria. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta línea de personas que resaltan tu fidelidad. Señor, aunque como personas la embarramos, aunque como personas tenemos errores, aunque desde afuera parezcamos que solo somos fracasos, Señor, a veces yo me siento exactamente así. Y sin embargo, vemos que Cristo restauró esta genealogía. Y por medio de esta familia se trajo la restauración del mundo, la encarnación del Dios vivo y verdadero, la misma imagen de Dios estaba en Jesucristo. Señor, pedimos que restaures nuestras vidas, restaures nuestras familias, restaures la iglesia. Señor, hemos fallado, hemos embarrado aún desde que nos comprometimos contigo. Pero Señor, pido por medio de Jesucristo que tomes nuestros errores, tomes nuestras faltas y cambie. Que solo por la fe en Jesucristo, nosotros cuando una persona nos vea, no vean nuestros errores y nuestras fallas, pero vean la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Dios.